romper con lo oculto y vamos a ver con lecturas bíblicas lo que Dios piensa acerca de estas cosas ocultas, digamos, y acerca de la invocación, por ejemplo, de los muertos, como en el ejemplo que vamos a tener aquí en Primera de Samuel. Vamos a comenzar a leer las escrituras aquí en Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 6, y luego vamos a leer unos versículos más, pero aquí va a narrar la historia del primer rey de Israel, que en este momento incluso Saúl ya había perdido la presencia de Dios por su desobediencia. Saúl era un rey que quería agradar a los hombres, entonces rompió el pacto con Dios debido a querer agradar a los hombres y a verse bien delante de los hombres. Y nos deja una enseñanza bastante poderosa cuando vemos la historia del rey Saúl, porque siendo que había sido el primer rey elegido, apto físicamente, él era robusto, era alto, tenía muchos atributos que físicamente podíamos decir que era una persona apta para su tarea, pero a la vez con un corazón que solamente buscaba verse bien delante de los hombres. Entonces eso lo turbó a él, perturbó todo su reinado, se encegueció en contra de David y bueno, fue un rey en el que por haber sido el primero no dejó muchos pasos a seguir acorde a lo que él hizo, pero sí nos enseña acerca de lo que no hacer. Y esta fue una de las cosas que deja la historia. En el versículo 3 dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, dice: ya Samuel había muerto. Samuel era el profeta anterior que había ungido a Saúl y a David. Y aquí en este momento de la historia ya había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Aquí ya se había dado cuenta Saúl que estar consultando encantadores y adivinos no era agradable a Dios. Entonces los había arrojado de la tierra a los encantadores, los había expulsado de su reino. Y se juntaron, dice pues, los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, una buena reacción. Saúl consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y bueno, vemos aquí que la buena respuesta frente a un ejército que quería acabar con Israel, dice que se turba su corazón y tiene miedo el rey Saúl de lo que le iba a pasar. Y la primera reacción busca a Dios, pero Dios no le habló. Debido también a esa desobediencia, esa manera de vivir de Saúl, Dios se había apartado de él. Y por impulso, por ser desesperado e impulsivo, había expulsado primero a todos los adivinos, dice, y encantadores del país, debido también a sus impulsos. Y ahora también debido a que quería saber qué le iba a acontecer, dice, si lo vemos aquí en el verso 7, dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Claramente la palabra de Dios, sin querer decir, nos dice directamente la palabra de Dios que él buscó una adivina, una persona que invocara espíritus para poder saber qué a él le iba a acontecer o qué le iba a acontecer al pueblo de Israel en este momento que los filisteos estaban rodeando con su ejército a Israel. Y ya sin saber qué hacer, porque al no ir ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta, él buscaba de alguna manera saber
cuál era su futuro, cuál era su destino. Y esto lo hizo debido a la presión espiritual que él tenía, al no saber qué me va a suceder. Yo quiero saber, y eso hacía Saúl impulsivamente, y buscó lo que él sabía que era pecado, porque anteriormente vemos que él había expulsado a todos los encantadores, y sabiendo que eso era pecado, que desagradaba a Dios, igualmente manda a buscar o manda a querer saber dónde estaba alguien que tuviera espíritu de adivinación. Y la palabra de Dios dice que para disimular lo que él iba a hacer se disfrazó. Miren lo que hizo Saúl, porque no quería ser visto de su gran desobediencia. Y dice en el versículo 8 y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, para que nadie lo viera también. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas saber a quién yo te dije, me hagas subir, a quién yo te dijera. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida para hacerme morir? La mujer con el espíritu de adivinación no había reconocido a Saúl, o bien lo había reconocido, pero no quería afirmar efectivamente que era él. El verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado, pues tú eres Saúl? Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy, muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Amén. Qué historia, ¿verdad? Y muchas veces he escuchado yo que esta historia se interpreta de muchísimas maneras, pero hoy vamos a interpretar esta palabra tal cual la describe las Escrituras, y que pienso que es la mejor manera de interpretar la palabra de Dios, así como la está escribiendo la palabra de Dios. Esta mujer, en este espíritu de adivinación, hizo subir a Samuel. Él ya había muerto, o sea que ella estaba invocando los muertos. Debido al espíritu de adivinación que tenía, era lo que hoy en día se conoce como una medium, como una persona que se comunica con el más allá. Y justamente el Saúl le había pedido que quisiera subir a Samuel. Entonces, mediante la invocación, la divina de Endor lo llama, y vamos a interpretar las Escrituras como Dios en esta única historia, porque no existe otra historia donde Dios haya permitido algo así, que pueda ser reconocido en la palabra de Dios, que Dios haya permitido que una persona muerta subiera de esta manera mediante una medium. Entonces, este fue un momento único en el que podemos interpretar esto de esta manera. Y Samuel inmediatamente anuncia el juicio, derrota y muerte de Saúl, que se cumple tal cual las palabras de Samuel, o del espíritu de Samuel, a través de esta divina. Y aquí vemos claramente en este ejemplo que el ocultismo aparece donde hay rebeldía. Estas cosas y estas consultas aparecen justamente donde la voz de Dios no es audible,
Esto aparece también en un momento de desesperación o de silencio espiritual, donde es una calma momentánea o una respuesta momentánea que igualmente te termina dejando sediento, porque nunca termina de dar eh, la claridad total o la plenitud total de lo que realmente uno necesita saber, porque lo que él quería saber era qué iba a pasar con los filisteos y termina recibiendo juicio, la interpretación de lo que le iba a suceder, que era una clara derrota, y además la muerte de Saúl y su descendencia. Saúl toma esta decisión por no saber acerca de lo que le acontecería ante los filisteos. Y como queriendo, además de saber, esperando que tuviera un cierto favor en eso, porque como no había escuchado de Dios y no había escuchado de parte de los profetas la voz de Dios, quería de alguna manera saber si iba a tener favor de Dios, pero todo eso se había quitado, todo eso se había ido de él. Saúl sabía muy bien que esto era pecado y que Dios se había apartado de él, y asimismo él estaba dependiente de la voz profética, y si la voz profética estaba callada, ya no hablaba, él iba a buscar otro medio para escuchar una adivinación o algo de lo que le iba a acontecer. Y esto es importante meditarlo, porque a veces con las cosas que hoy hay tanta saturación de información, que la gente está buscando esa voz profética o esa voz de Dios por todas partes, en lugar de comunicarse directamente con Dios por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo de Dios. Ir delante de Dios para buscar uno realmente la respuesta, buscar en las Escrituras la respuesta, en la dirección para nuestra vida. Dios ha proveído del Espíritu Santo a nosotros que creemos en Dios para darnos dirección. La guía de cada uno de nosotras en Cristo debe ser el Espíritu Santo. Nosotras podemos tener tiempo de meditación grupal, de meditación en la comunidad, en la iglesia, pero cada una de nosotras debe tener una relación personal con Dios que vaya creciendo, que vaya en aumento, para recibir esa voz de Dios, para tener claridad espiritual y dirección en la vida acerca de lo que nos acontece o de lo que necesitamos poner en las manos de Dios. Amén. Aquí Saúl vemos que debido a que esa voz se había apartado, debido a que Dios no le hablaba más a través de los profetas, él busca en el ocultismo, busca alguna manera de interpretar su vida y alguna manera de recibir una respuesta clara de lo que le iba a acontecer. Y podemos dar unos ejemplos de lo que hoy en día es muy popular acerca del ocultismo y que a la vez se deja ver como si fuera algo bueno y se disfraza de algo bueno cuando realmente para Dios es aborrecimiento. Dios aborrece completamente este tipo de consultas, este tipo de prácticas. A Dios no le agrada. Y puede ser la lectura de mapas, que se llama en la Kabbalah, digamos, cuando te estudian según el nombre, según la fecha de nacimiento, según la hora en que naciste incluso, según eventos fuertes o acontecimientos, especialmente si la persona ha estado en un coma o ha tenido un accidente o un trauma muy fuerte. Estos mapas de la vida tratan de determinar cuáles son tus vías de destino o de propósito en la vida, y te estudian estos mapas o cartas astrales que parecen como muy inofensivas, pero en realidad están ligando a la persona en esa interpretación que esas personas que practican esas cosas o leen esas cosas están en realidad ligando a la persona con esa interpretación de la línea histórica o de la vida de la persona. La numerología es otra práctica, los amuletos, esto incluye la brujería, la magia, las curas, ir a curarse culturalmente. En muchos países como los nuestros latinos se usa muchísimo de que
de pequeño van a la cura o al curandero y ahí hacen rituales o pactos que realmente lo que está sucediendo ahí es, hay una cadena de adivinación y un portal espiritual que se está abriendo, ya sea desde muy pequeño, muchas veces cuando llevan a los niños, o ya de grandes cuando consultamos esas cosas. Esto es toda la invocación de lo místico, la Kabbalah, como le decía, que cae todo dentro de la idolatría y la desobediencia a Dios. Estas prácticas ocultas muchas veces son las cosas que Dios prohíbe claramente en la palabra primero. Primero hablamos de esto porque Dios lo prohíbe y Dios también instruye tanto a su pueblo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando vemos que quemaron todos los libros de brujería y de ocultismo en Hechos capítulo 19, Dios manda, instruye a destruir e erradicar todas estas cosas de nuestra vida y romper todo pacto. ¿Por qué? Porque esto encadena, pone ligaduras al alma directamente del ser humano. Y lo que Dios quiere es que prevalezca su palabra y sus enseñanzas. Entonces quiero probarle esto, que destruyendo justamente estos patrones y este tipo de consultas o prácticas, su palabra prevalece. Miren cómo lo dice claramente el libro de Hechos. Luego vamos a hablar de este tema porque yo quiero escuchar también ustedes qué opinan acerca de esto. Pero dice así, Hechos capítulo 19, versículo 20, dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y si vamos más atrás, vemos por qué prevalecía. Miren lo que había sucedido en el 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Aquí habían quemado todos esos libros de hechicería, de todos exorcistas ambulantes que había, que invocaban el nombre del Señor. Luego también dice que, ¿qué más era? Anteriormente aquí, bueno, podemos ver que habían libros de hechicería, de magia negra, de todas esas cosas, agarraron y las quemaron todas, se erradicaron completamente ahí en esta ciudad de Éfeso y limpiaron de todo práctica de ocultismo. Quiere decir que el ocultismo, cuando se rompe el ocultismo, cuando se rompe y se renuncia claramente a estas prácticas, dice que así crecía y prevalecía poderosa la palabra de Dios. O sea que cuando eso se destruye, prevalece y se expande la palabra de Dios y las enseñanzas de los apóstoles. En ese entonces aún se hacía más masivo y más verdadero la conexión con Dios. Esto, por eso se destruye esto, porque de esa manera se queman y se cierran portales demoníacos que se abren al consultar estas cosas. Y aunque parezcan buenas o culturales o hasta incluso les suelen llamar magia blanca, son 100% destructivas al alma y a la vida espiritual de la persona porque ligan con espíritus inmundos y espíritus engañadores que hacen que esta persona quede sometida o bajo ese conjuro que hacen estos chamanes o estas personas que practican estas cosas o medium. Si hablamos más para orientar mejor acerca de lo que estamos hablando, hay una práctica muy común dentro de las curas que es la del huevo, por ejemplo. Las limpias energéticas como piedras, cuarzos, cristales, que invocan también a espíritus inmundos cuando están haciendo ese tipo de limpias. No es solamente que usan algo natural, porque hacen creer a las personas cuando van a hacerse estas limpias o estos baños, hacen creer a las personas que eso es natural, que viene de la tierra, los cristales, todo eso, pero mientras que están haciendo la limpia, están invocando espíritus, esas personas que hacen esa limpia
están invocando espíritus inmundos también. Y otras cosas también se llama hoy en día la sanidad cuántica. Y esto, las personas recurren a este tipo de sonidos o este tipo de sanidad cuántica cuando están muy enfermos, cuando están haciendo un proceso, por ejemplo, de sanidad, que ya están en el doctor, ya están recibiendo el proceso en el doctor, pero de todas maneras buscan otras cosas seculares y otras cosas modernas para ver si les funciona. Entonces, en lugar de poner la fe completamente en Dios, que Dios nos dice, yo te sano, yo soy tu curador, yo soy quien te sano, y Él lo promete, y nosotros tenemos que poner la fe ahí, en el Dios que sana, en el Dios que restaura. Las cosas modernas y lo que nos ofrece el mundo nos invita a buscar otros resultados o a ver si funciona. Entonces la palabra de Dios es clara cuando nos dice que no podemos servir a dos señores, que tenemos que elegir si vamos a servir a Jehová, entonces confiemos completamente en Él y pongamos toda nuestra, así como dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, no un poco aquí, un poco allá, porque Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de nosotros. Entonces estas conexiones o este tipo de sanidades o de limpias energéticas eh, termina también con una conexión espiritual con ese guía o ese chamán y abre un portal total demoníaco. Hoy es muy común escuchar acerca del Reiki o el tarot o la New Age y todo esto incluye horóscopos, astrología kármica, rituales, mantras, ojo turco, y a lo mejor a ustedes conocen algunas más que luego puedan mencionar, pero estas son también lo que incluyen esta nueva age acerca de la manifestación del universo. Esta es otra gran mentira del diablo. La ley de atracción espiritual, otra gran mentira del diablo. Las pulseras rojas, los amuletos energéticos. Todas esas cosas son todo esoterismo y todo misticismo que lo que hace es atrapar el alma. Lo único que hace es encadenar el alma. Y la mayoría de estas prácticas interpretan a Dios como una energía, lo interpretan a Dios como un maestro, porque lo mencionan muchas veces, especialmente la Cábala, lo mencionan a Dios. Pero la Cábala hace mucho énfasis en la reencarnación, que si en tu vida ahora tú no has cumplido con el plan inicial, y mencionan a Dios, mencionan a Jesús como maestro, si no has cumplido con el plan de Dios que tiene para tu alma, entonces vas a volver a reencarnar para volver a intentarlo y así volver a intentarlo. Y eso está completamente en contra de lo que dice la palabra de Dios, cuando una vez el juicio, una vez que vives el juicio, y eso es, tienes una posibilidad de aceptar a Dios en tu corazón para ser salvo y vivir plena con Él y poner y depositar la fe en Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. No hay otra vía de llegar a Dios y de vivir en plenitud. Y también lo que dicen que Dios es, este tipo de prácticas, es que Dios es un balance perfecto, supuestamente la energía divina que sana, limpia y guía. Por eso usan a Dios como una atracción para que su práctica sea creíble y se vea inofensiva. Y ahora vamos a ver a Juan, en el libro de Juan 16, versículo 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es quien nos habla claramente y nos dice acerca de nuestra vida, nos orienta, nos guía, nos trae claridad espiritual? ¿Quién es? Es el Espíritu de la verdad. Es el Espíritu Santo de Dios que Él nos prometió cuando nosotros creemos en Él y le recibimos nuestro corazón, en que nos guía a toda la verdad. No necesitamos prácticas espiritistas ni ocultistas para saber qué es lo que nos va a acontecer o para recibir la guía de parte del Señor en nuestras vidas.
Y estas prácticas que estamos hablando, ocultistas, abren puertas espirituales que no son guiadas por el Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo, lo que realmente sucede con el Espíritu de Dios en nuestra vida, si caemos en ese tipo de prácticas, es contristarlo. No agrada esto a nuestro Dios, y tampoco agrada cualquier ritual de apertura espiritual que no provenga de Cristo. Es puerta abierta a espíritus engañadores. Y esto es también lo que debemos incluir dentro de esto, son los famosos viajes astrales, que, hermanas, incluso yo me espanto muchas veces porque en las redes sociales hoy en día hasta incluso hay pastoras que están promoviendo los viajes astrales. Entonces tengan mucho cuidado con eso, porque eso es equivocado. Acuérdense que estas utilizan la palabra de Dios con el ejemplo de Felipe, y yo lo voy a aclarar aquí también en esta enseñanza, porque deja claro, tanto sea también en la tentación de Jesucristo, que dice que el Espíritu de Dios los lleva al desierto al Señor. El Espíritu de Dios mueve a Felipe para hablar con el eunuco. No es algo mental o algo intencional que provenga de la carne o del hombre, es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando evocan estos viajes astrales, esto nace de la intención del corazón del hombre. Entonces, cuando está producido de esa manera, es completamente un portal abierto para el enemigo y muy peligroso para la vida espiritual de la persona. Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con las personas que enseñan esas prácticas. Discernir muy bien con la palabra de Dios y ver cómo en la palabra de Dios está escrito, no como ellos lo interpretan. Amén. Y 1 Timoteo 4:1 dice la palabra de Dios así, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que hoy en día está a la orden del día, doctrinas de demonios. Y algo que hay que ver y tener presente. Hasta incluso el apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia de Cristo, le dijo: yo he cumplido, yo le he estado enseñando por meses y por días, y ahora cuando yo me vaya, le dijo el apóstol Pablo, se levantarán entre ustedes engañadores. Lo que el apóstol Pablo advierte es que la palabra de Dios está, la sana doctrina existe, está al alcance de todos, ha sido comunicada, pero igualmente entre nosotros mismos, entre la iglesia, dice el apóstol Pablo, de aquí mismo se levantarán engañadores. Entonces, por eso hay que usar de discernimiento y nosotras mismas hacer nuestra investigación dentro de la palabra de Dios, con el Señor, en oración, para poder discernir si esas prácticas o esas doctrinas que están enseñando allá afuera son sanas o son doctrinas de demonios. Y la palabra de Dios nos advierte que esto sucederá en los postreros tiempos, ahora mismo. Ahora mismo es cuando esto está sucediendo. ¿Cómo librarse si hemos practicado estas cosas? ¿Cómo librar a nuestra familia o a nuestra descendencia si vienen de nuestros antepasados, de nuestros ancestros realizando esto? Porque esto abre un tipo de acceso, especialmente si hay objetos involucrados o amuletos relacionados, esto abre un portal de acceso. Entonces, primero sería derribar ese altar, podemos decir, de quemar todos esos objetos, desecharlos, cortar todo ese tipo de acceso a estos objetos, renunciar, y en cierta manera, si hay libros, si hay cosas que se pueda quemar también todos esos portales espirituales. Y ahora tengo que, si me ayudan ustedes con estas escrituras, que leamos cada una, algunas de estas escrituras, tengo varias donde dice la palabra de Dios que esto, para dejarlo claro, que desagrada a Dios. Entonces vamos a buscar Deuteronomio 18 del 9 al 12, si alguien me puede leer Deuteronomio 18 del 9 al 12. Luego vamos a leer Segunda de Crónicas 33:6 y Gálatas 5:20. Amén. La palabra del Señor nos dice:
en esta mañana. Amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer ninguna de las abominaciones que aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Amén. Amén, gracias Carla. Vieron que dice entonces que todo altar, incluso de fuego, esto también nos da a entender que muchos de estos altares encienden velas, hay altares de fuego, hay altares de tierra y así, diferentes tipos de altares porque invoca diferentes espíritus inmundos. Entonces Dios prohíbe 100% porque lo quiere bendecir al pueblo, porque le da la tierra que le había prometido. Quería que fueran abundantes y bendecidos ahí, por lo tanto debían dejar toda práctica pagana. Y eso es lo que Dios también demanda de su pueblo hoy en día, que una vez que nosotros entramos a la tierra prometida, una vez que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, que también dejemos todo tipo de altar, todo tipo de ídolo, porque eso está abriendo un portal directo para afectar nuestra alma y nuestra vida espiritual. Dice así: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías. El 21 también. Ahí está, es porque está mencionando tipos de pecados ahí. Eso en la lista de pecados ahí incluye hechicerías, todo tipo de adivinación, todas esas cosas. Eso es lo que queríamos ver. Muchas gracias. Ahí menciona como una lista de desobediencia de obras de la carne, en Gálatas 5:20. Entonces es una obra de la carne, también se titula, digamos, o se incluye dentro de las obras de la carne. Y segunda de Crónicas 33:6, hermana. Veremos un rato el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos dice: y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Amén. Amén, gracias Lucy. Bueno, aquí había también nuevamente una desobediencia de parte del pueblo de Israel porque habían consultado justamente ese tipo de cartas astrales que mencionábamos recién y agoreros, son lecturas de esos mapas o de esas cartas astrales. ¿Y qué dice Isaías 47, 13 al 14? Ven que dice también que han hecho lo malo, eso es malo delante de Jehová. Isaías 47, 13, 14, ¿quién tiene? Amén. Dice: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán su vida del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se siente. Amén, gracias a todas. Miren, Dios quiere destruir completamente, quiere quemar, erradicar todo ese tipo de práctica. Esto que acaba de leer Camila incluye los horóscopos, esas cosas astrales, esos tipos de adivinación. ¿Qué consecuencias trae? Acorde a estas escrituras que acabamos de leer, contamina una generación completa. Y lo que es tan importante, porque parece tan inofensivo, pero acarrea condenación y contamina la siguiente generación. Provoca además la ira de Dios.
Dios aborrece estas cosas de tal manera. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en segundo lugar a Dios. No estamos dándole el trono, el primer lugar. Y también trae juicio hasta incluso naciones enteras debido a este tipo de prácticas. En Segunda de Crónicas, cuando leímos recién, esto hablaba de Manasés, que Manasés, dentro de esta historia de Crónicas, debido a todo lo que mencionaba primero, él se arrepiente, ora y se humilla delante de Dios y destruye todos justamente esos altares paganos. Entonces, si usted luego quiere leer la historia, puede leer ahí a Segunda de Crónicas, capítulo 33, donde usted va a poder ver cómo Dios le agrada que realmente destruyamos y que nos humillamos delante de Él con arrepentimiento para cerrar esas puertas a estos espíritus engañosos. El ocultismo moderno se disfraza de espiritualidad buena. Únicamente, digo yo, y quiero que también podamos coincidir en esto, Dios mediante, amén. Únicamente la autoridad de Jesucristo rompe con todo eso y el poder que eso tenga sobre nuestra vida. Únicamente tomando autoridad en el nombre de Jesús y la autoridad de Jesucristo, lo que va a poder romper eso de nuestras generaciones y si hemos practicado nuestra vida. Y algo muy importante, Jesús trae libertad. Y lo bonito y lo lindo de nuestro Señor y Padre eterno que tenemos es que Dios nos trae libertad de tal manera que no nos trae a una práctica de técnicas o de rituales o invocaciones de canalización. Dios nos trae la plenitud de vivir en libertad, de ser verdaderamente libres, de tener un corazón dispuesto por medio del Espíritu, conectar el alma, nuestro ser con Dios y poder amarlo y vivenciar la plenitud del regocijo que es conocerle, de la gran bendición que es tener la paz de Dios en nuestra vida, sin necesidad de ese tipo de limpias o técnicas o rituales que además de eso esclavizan, porque ¿cuánto puede durar una limpia? ¿Cuánto puede durar un ritual? Amén. Pero ¿cuánto puede prevalecer recibir el amor de Dios y la paz de Dios en nuestro corazón? Amén. Entonces, hoy en día este mundo moderno que nos quiere poner estos tipos de prácticas, nos quiere traer estas cadenas, el Espíritu Santo nos guía a la verdad, no a la energía, como nos quieren hacer creer que tenemos que ser guiados a la energía suprema. Nosotros eso lo conocemos como la comunión con el Espíritu Santo, eso lo conocemos como la fe en el Hijo, puesta en el Hijo de Dios. También lo llaman hoy en día a esta energía, la llaman energía divina universal, fuente, fuerza vital, energía cósmica. Estas son todas mentiras del diablo. Son detrás de todas esas palabras y ese tipo de invocación hay espíritus inmundos que distorsionan la verdad de la palabra de Dios para que nos apoyemos en este tipo de prácticas o creencias que nos sacan de la verdad. Esta energía que te comunican o que te quieren hacer creer que te beneficia no es un Dios personal. Esto te lo hacen ver como una fuerza espiritual impersonal, totalmente desapegada y a la vez inalcanzable, porque a la vez es como que necesitas todo el tiempo practicar esos rituales y esas limpias para todavía elevarte más tus chakras, tu mente, o abrir tu ojo, tu tercer ojo y todo lo que ellos promueven. Esto contradice 100% la palabra de Dios. La presencia de Dios no se canaliza, se recibe por medio de la fe y la obediencia a su palabra. Y la palabra de Dios es tan hermosa y tan clara al respecto que el Señor lo muestra cuando se encuentra con la mujer samaritana. Él le dice que beber del agua de su espíritu es lo que verdaderamente la va a limpiar, la va a sanar de su pasado, porque ella 5 maridos había tenido, y él le promete un agua viva que calmaría su sed y no tendría sed jamás. Jesús le dijo que el que bebiera del agua que él le dará
no tendrás sed. Esto está en Juan 4, del 13 al 14, lo podemos encontrar ahí. Y esto me dice, además, que lo esotérico y lo místico calma la sed por un tiempito corto y hasta a veces es tan poco el tiempo que no alcanza ni siquiera a saciar. Pero el beber el agua del Señor nos promete que no tendremos sed jamás, que nos alimentará de tal manera y nos hará vivenciar una vida espiritual tan plena que no tendremos necesidad de otras cosas. La revelación y la guía de su Espíritu nos ofrece la verdadera tranquilidad, limpieza y sanidad que nuestra alma necesita. Amén. Esto, vamos a Juan 7, vayamos a Juan 7 ahora, vamos a Juan 7. En Juan 4 está la historia de la samaritana, pero veamos aquí esta escritura poderosa. Vamos del 37 al 39, voy a leer. Miren lo que dice. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora esto ya sucedió, Jesús ya fue glorificado, nosotros recibimos de su Espíritu que desde nuestro interior corre, no solamente que nos sacia la sed para siempre, sino que además es un agua que corre y renueva desde nuestro interior, es un fluyente de agua de su Espíritu. ¿Por qué entonces le dijo a la mujer samaritana que si bebía del agua que le daría, no estaría sedienta? ¿De qué entonces no estaría sedienta? ¿No estaría sedienta de amor? No tendría sed tampoco de propósito, porque sería saciada su sed de propósito, de aceptación, de perdón, de restauración. Esa sed muchas veces intentamos apagarla con muchas cosas. Esa sed intentamos apagarla con consultas, con relaciones, con trabajo, con energías, con entretenimientos, con aprobación de otros. Pero esa sed se vuelve una y otra vez en más vacía y más necesidad de ser saciado. Tu alma fue creada, fuimos creadas por Dios, por Él y para Él, y solo Él puede satisfacer esa sed en nuestra alma. Jesús no ofrece un sorbo, no ofrece gotas, Él ofrece una fuente de nuestro interior que corre agua viva. Él no dijo, te daré un poquito de agua. Él no dijo, mira que solamente este vaso tienes. No, dice que Él será en nosotras una fuente que salta para vida eterna. Él dice que será viva su agua. El mundo te ofrece algo temporal, el mundo te ofrece algo pasajero, el mundo te ofrece algo que necesitas de otro, un ritual o una práctica para activarlo. Pero el Señor te ofrece un río de su Espíritu y una comunión total con Él. El mundo ofrece momentos de revelación, de esparcimiento, de entretenimiento, pero Cristo nos da plenitud y vida eterna en Él. Si Él llega a hidratar, si Él llega a sustanciar esa necesidad de agua, si Él hidrata esa sequía en nuestra alma, Él llena todo vacío. Jesús sana todo dolor, disipa toda vergüenza, quita la culpa, afirma nuestra identidad. En Cristo está agua viva, como es un fluyente, como es una continua fuente de agua. El corazón se renueva. Él restaura y restituye. Él trae promesas por medio de la confirmación del Espíritu Santo. Cuando uno recibe una promesa, hidrata nuestra alma en la fe y también se cumple lo que Él promete en nuestra vida.
Esta agua es la presencia misma de Dios, es poder de Dios, es amor de Dios, es vida de renovación interna y es una manera de vivir en paz con Dios. Dios dice que nos dará ríos de agua viva. Él dice que será quien sustanciará y saciará nuestra sed. Él dice que es nuestra fuente de vida. Le damos gracias al Señor, hermanas, por las grandes promesas que Él tiene para nosotros. Y también en nuestra conciencia y en nuestro corazón, si hemos levantado un altar místico, si hemos levantado un altar para buscar una respuesta o otra vía, ya que esto no me está funcionando, busco otra vía para ver qué me dicen. Le pidamos perdón al Señor y nos arrepintamos y derribamos ese altar en el nombre de Jesús. Cancelemos también y rompamos toda cuerda que nos haya atado, nos haya ligado a ese tipo de adivinación o de conjuro o de interpretación de cartas u horóscopos. Le pidamos perdón al Señor porque a Él es a quien debemos ir. Él es el que nos saciará nuestra sed. Venid a mí, dice el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura. Creemos en ti, Jesús, y venimos con un corazón arrepentido en este momento. Cada una sabe si son prácticas de sus antepasados, si son prácticas actuales, si son cosas que ya debemos renunciar, si son altares que debemos quemar y derribar. Cada una de nosotras sabemos que nuestro Dios merece el primer lugar, que Él es la fuente de vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que vayamos a Él y dejemos nuestras cargas y soltemos y confiemos en el futuro que nos espera, la esperanza en la que tenemos, porque es una roca firme. Es una roca inamovible, el fundamento de su verdad. Y si Él nos dice que eso aborrece, yo también aborrezco. Yo también no quiero saber nada con esas cosas en el nombre de Jesús. Y cancelo y cierro esa puerta en el nombre de Jesús. Y te miro a ti, Señor, y me enfoco en tu palabra. Y descanso en tu propósito. Y si aún no escucho esa voz profética que me hable claramente, y si aún no me hablas en sueño, voy a esperar el sonido de ese río, el sonido de esa agua que viene a saciar mi sed, que viene a sanar mi corazón y que viene a mostrarme la verdad y la guía de lo que viene para mi vida. Oh Señor, voy a esperar en ti, voy a esperar el tiempo que sea necesario hasta oír tu voz audible. Voy a esperarte, Señor, porque tu voz es la que quiero oír, la de tu Espíritu Santo. Dile al Señor, si esa voz has estado en silencio, si esas voces se han acallado, espera en Él, ten fe y espera en Él. Porque Él promete que, así como dice la Escritura, que de su interior correrán ríos de agua viva, de tu interior podrá correr ese fluyente de su Espíritu. Padre Santo, te recibimos hoy, Señor, con corazón arrepentido. Más de esa agua recibimos y más de tu Espíritu. Y nos encomendamos en tus manos, Señor, para cerrar toda puerta espiritual de engaño, de mentira. Cerramos todas esas puertas de engaño y de mentira en el nombre de Jesús. Cancelamos todo lo que nos han querido torcer de tu palabra, Señor. Y nos afirmamos hoy en el nombre de Jesús en tu verdad para caminar en la bendición y en lo que tú tienes para nosotras, que es mejor, que es pleno y que es la verdad del propósito que tienes para nosotras y para nuestra alma.
y nuestra descendencia, Padre, declaramos. Declaramos que limpiamos de todo portal de espíritu inmundo a nuestra descendencia. Y cancelamos y ponemos en el nombre de Jesús un bloqueo que no pueda tocar nuestra descendencia, ningún espíritu inmundo relacionado a la adivinación o al esoterismo o al misticismo, Padre. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo que ha atormentado nuestra generación. Y te pedimos, Padre, que tengamos la revelación clara del camino a seguir. Lo creo y lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén.